Vamos a hablar de Irán, que hoy es noticia en primera plana, los bombardeos de Israel y Estados Unidos a este país de 93 millones de habitantes, aproximadamente 93, 95 millones en esa línea está. Un país muy importante para el futuro de la humanidad, porque tiene un estrecho de Hormuz. Vamos a poner una foto aquí del estrecho de Hormuz, que es por donde pasa el 90% de los barcos cargados de petróleo hacia los otros países del área, Estados Unidos, hacia esta parte del continente. Y ese estrecho es muy importante. Irán tiene bases militares controlando el pase de cada buque, de cada carguero, de cada transporte que pasa por ese estrecho. Pero yo quiero comenzar haciendo un análisis de lo que hacen los dirigentes, los terroristas que hoy gobiernan a Irán, lo que hacen ellos con las mujeres. Señores, aquello es despiadado. Una mujer en ese país vale muy poco. La apedrean, la asesinan, la golpean. La mujer es el almohada de estos sinvergüenzas que hoy gobiernan esta nación. Vamos a ver el análisis de una mujer que sale a los 10 años de Irán y hoy cuenta su historia. Aquí está. Hablamos de las mujeres iraníes. Songad Hamezad está en línea, es abogada iraní exiliada en Ecuador. Songad, no sé si pronuncié bien su apellido, creo que no. Songad, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches con la audiencia, mucho gusto. Soy Gantes Damzadeh y bueno, vamos a hablar un poco de lo que sucede con las mujeres en Irán. Contanos qué es lo que padecen, ya que ayer fue el Día Internacional de la Mujer, sería bueno. En estos momentos hay una manifestación de mujeres y hombres por el Día Internacional de la Mujer. Expliquémosle a nuestras mujeres qué es lo que viven ustedes en Irán. Por supuesto. A propósito de lo que decían de las jugadoras iraníes, yo no puedo regresar a Irán si tengo igual una condena de pena de muerte por hacer lo que estoy haciendo en este medio de comunicación, claro. por hablar, por comunicar. ¿Qué les pasa a las mujeres en Irán? Las niñas, desde que tienen 8 años, 9 meses, pueden ser sancionadas penalmente. Es decir, si no usan velo, ¿no es cierto? Ya desde esa edad pueden ser sancionadas. ¿Por qué? Porque existe una policía de la moral. Y la policía de la moral controla lo que pasa en las calles y luego también las redes sociales, lo que pasa en las escuelas, lo que pasa en los colegios, es decir, en la vida pública y la vida privada de las niñas y de las mujeres en Irán, con sanciones penales, con sanciones civiles, con sanciones administrativas. Yo vivo en Ecuador porque mi mamá es ecuatoriana, pero cuando yo era chiquita y estaba en Irán con mi papá, empecé a darme cuenta que habían estas diferenciaciones. Yo le decía, papá, o sea, de verdad, si no me voy a poner velo, voy a ir a la cárcel. Y efectivamente es así. En Irán, sí, en Irán una mujer recibe la mitad de la herencia solo por ser mujer. O sea, eres mujer, entonces recibes la mitad de la herencia. Si estás casada, entonces tu esposo es el que te puede dar el permiso de salida del país. Si no estás casada, tu padre, tu hermano, tu abuelo. Si no tienes ningún miembro de tu familia masculino, simplemente no puedes salir del país. Ojo, todo esto el sol de hoy, ¿no? No es que me estoy inventando algo del medioevo, ni mucho menos al sol de hoy. Las vidas de las mujeres valen la mitad, pero luego también los cuerpos muertos de las mujeres valen la mitad. ¿Por qué? Porque en Irán existe algo que se llama diye, ¿sí? Que es una fianza por ciertos delitos, entre ellos el homicidio. Entonces, cuando se mata a un hombre, entonces la fianza es una, y cuando se mata a las mujeres es la mitad de lo que se paga por la fianza del cuerpo de un hombre. Entonces, repito, hasta muertas valen la mitad. Las mujeres, sí, en Irán, cuando dan un testimonio solas, no sirve de absolutamente nada en tribunales. Necesitan de otra mujer para que su testimonio valga de algo, porque solas no sirve, solamente, es que ni siquiera vale la mitad, no vale nada. Necesitas 2 mujeres para
que valga algo. No pueden tener la custodia de sus hijos de manera absoluta y solamente pueden hacer una especie de hacer como cuidadoras de los hijos hasta que tienen 7 años y luego les devuelven, entre comillas, la custodia a los padres o al abuelo paterno. Lo más penoso es con lo que pasa con las niñas. ¿Por qué hago hincapié en las niñas? Porque son víctimas incluso cuando están empezando a desarrollarse, ¿no es cierto? A nivel cognitivo y a nivel físico. Rondaba una fake news por ahí que en estos bombardeos actuales y de que la guerra y todo lo que está pasando, cayó una bomba en una escuela. En un colegio en Irán. Pero en realidad, primero por un lado es una noticia falsa. Es falso. Y luego, Qué lado, bueno, sí. espera. Zungat, es bueno que lo repitas, porque acá se repitió hasta el cansancio condenando a Estados Unidos y a Israel, diciendo qué barbaridad, masacraron a niñas, tiraron una bomba en un colegio. Eso es falso. Es que esa es la intención. Justo, y esa fue la intención, porque apenas empezó esta cuestión y mataron a Ali Khamenei, un asesino, un sanguinario, ¿no es cierto?, que llevaba 47 años masacrando a su gente, salió esa noticia. Eso no es gratis. Ustedes que saben y que son expertos, conocen también que las noticias no son así porque sí. Entonces apenas pasó esta cuestión es que sacaron lo de la escuela de las niñas. ¿Cuándo rayos les importó las escuelas, las vidas de las niñas antes de ese momento? Nunca. Nada. En el 2022, estimado, te cuento que a propósito de Mahsa Amini, muchas niñas en las escuelas y colegios de Irán, la forma de protestar era bajarse el velo y de espaldas, ¿sí? Cortarse el cabello y hacer videos, y también sacaban malas señas, ¿sí? A las fotos del líder. Eso es lo que hacían como forma de protesta. A esas niñas, y eso sí está documentado y eso no es fake news, esas niñas las mató y las envenenó. ¿Sí? Las envenenó el gobierno iraní a través de veneno que se podía olfatear y luego también a través de comida. ¿Sí? Niñas que protestaron las mató el gobierno y ahí está la data, ahí está la información para que la audiencia vea eso. Entonces no es que nos estamos inventando nada. Luego las niñas de quienes se quejan o se inventan supuestamente donde han caído las bombas, esas niñas las golpean cuando no se ponen de manera correcta el velo. Las golpean y hay videos de niñas de 7, 8 años sangrando, donde sus bocas y sus narices están sangrando, porque en las propias escuelas las golpean. Entonces, estamos hablando, no es que la guerra, o sea, es algo que queremos, ¿no? La guerra significa muerte, destrucción, sufrimiento, pero cuando una sociedad vive durante décadas bajo represión sistemática, la discusión cambia. Ya no es guerra o paz, sino opresión permanente o la posibilidad de un cambio radical, ¿no? Muchas revoluciones en la historia nacieron de este dilema, y esta revolución en Irán ha nacido por parte de las mujeres, que son sujetos de segunda categoría y en ciertos casos incluso no llegan a ser ni siquiera sujetos, sino son meros objetos. Todo esto a raíz de la revolución del 79, bajo un sistema político que combina poder religioso y militar y que genera esta vigilancia de control y afectación a la vida de las personas, principalmente de las mujeres. Zungat, ¿cómo era Irán antes de la revolución del 79? ¿Cómo era ese Irán? Me encanta la pregunta, porque Irán existía una dictadura por parte de Shah Pahlaví, sí, pero eso no significaba que en Irán no existían libertades. Existían libertades como la libertad de culto, por ejemplo, convivían católicos, cristianos, judíos, musulmanes, etcétera. Quienes querían utilizar cierta vestimenta lo hacían, quienes no había ningún código de vestimenta, ninguna policía de la moral, ni nada por el estilo. Irán era un país que tenía mucha relación comercial con Occidente, ¿sí? Irán era un país que efectivamente, como está en el estrecho de Hormuz, muchos países occidentales tenían el ojo sobre ellos, principalmente Inglaterra. Y tenía un avance sobre todo relacionado a intercambios educacionales con países europeos bastante fuerte. Lamentablemente, a raíz de que cae el rey, ¿no es cierto?, y se instaura esta barbarie, ¿sí?, porque no es otra cosa que eso, inmediatamente las cosas empezaron a cambiar.
y las personas empezaron a perder derechos. Porque, ojo, que si bien es cierto, las mujeres son las primeras afectadas, no solamente son las mujeres, los hombres también obviamente están siendo afectados bajo esta condición. Recordemos que en Irán la gente no puede bailar en las calles, no puede tener perros, los perros los matan porque los consideran sucios, algo que no existía antes, no pueden ver ciertas películas, solo las películas que están aceptadas por el régimen. Eso aplica para hombres y para mujeres. Perdón. Los hombres y mujeres no pueden escuchar cierta música, solo la que el régimen... Me golpeó lo de los perros. Una persona no puede tener perros, los matan. Los matan en la calle. O sea, si ven un perro, los matan. ¿Por qué? Porque supuestamente bajo la religión los perros son sucios. O sea, yo estoy llevando a mi no es- perro a pasear y me matan el perro, paseándolo. Literal. Sí. Sí, Qué es una barbarie. Una No barbarie. sé por qué el mundo No, son monstruos. se cuestiona otras cosas, Son hablan de monstruos. ciertas cosas y, y vamos 47 años en una situación tan cruenta como esta. Sí. Mariel, querías preguntar, ¿no? Sí, quería preguntarte, Sougan, Monstruos. respecto, después de lo que pasó con el asesinato de esta joven Maya Amini, y hubo un caso en el 2023 de Armita Garaguán, de 16 años, que también murió a manos de la policía por el tema de no llevar bien el velo. Hubo protestas en ese momento y denuncias internacionales, pero eso se aplacó y recién ahora comenzaron nuevamente. Si nos podés contar qué pasó desde esos dos casos emblemáticos que generaron, imagino, protestas en Irán, pero también adhesión a nivel mundial de lo que está pasando ahí. ¿Qué pasó después? Claro, hubo adhesión en ese momento, pero hoy por ejemplo, ya no tenemos adhesión de grupos feministas. ¿Por qué? Porque ya bajo una ideología específica ya simplemente están en contra del imperio y ahí sí ya no pensamos en lo que implicaba y lo que implica ser mujer en Irán, ¿no? Entonces es algo que a nivel internacional, en su momento, estas muertes de estas mujeres implicaron, ¿sí? Que se puso sobre el foco de análisis, se puso el spotlight sobre estas muertes y se empezó a hablar de esto, pero hoy por hoy no, porque hay una división de, no puede ser, no puedes estar defendiendo los derechos de las mujeres en Irán si es que estás a favor de la guerra. Entonces es una mentalidad tan reducida que lamentablemente ha generado que ya no exista ni siquiera debate y que ya no se hable específicamente de lo que han implicado estas muertes y lo que han generado. Ahora bien, estas mujeres, ¿no es cierto?, murieron en diferentes circunstancias, pero la policía de la moral fue quien las mató. Ojo, la policía de la moral nunca aceptó que las mató, jamás. Las mató a las dos, como ha matado a muchas chicas, muchas influencers, ¿sí? Que logran tener comunicación con Occidente. Lo que hacen para matarles es que les lanzan, por ejemplo, de terrazas y dicen que se han suicidado. Y no, claramente se sabe que no es así, que ellas están viviendo bajo amenazas. Entonces, lamentablemente hoy yo veo que durante estos últimos días no se está hablando de eso. ¿Por qué? Porque hay solamente una división entre está bien la guerra, está mal la guerra, Trump es bueno, Trump es malo, Netanyahu, Israel, sí, no, Palestina. A ver, o sea, Irán es un país que ha financiado económicamente ¿a quién? A Hamas y a Hezbollah y entre otros grupos terroristas. ¿Para qué? Para que les sostengan en estos momentos. El 7 y 8 de enero de este año, el gobierno asesino iraní mató alrededor de 40.000 personas, incluyendo personal médico que estaba atendiendo heridos. ¿Por qué? Porque estos personas que fueron a matar en esas condiciones en 2 días, es decir, a generar una masacre, justamente son estos seres que fueron financiados durante 47 años, sí, que van a todo o nada por ellos. ¿Por qué? Porque son su músculo financiero. Zungat, entonces, sí. Contame una cosa, ¿cuándo te fuiste de Irán a Ecuador? Tenía 10 años. 10 años. Tus padres salieron escapados del régimen. Mi papá. ¿Y te fuiste con él a Ecuador? ¿Se fueron a Ecuador directamente? Sí. ¿Y por qué Ecuador? Porque mi mamá es de Ecuador. Ah, tu mamá es ecuatoriana, mira vos. Se casaron en Irán. Sí, no, mi papá la había conocido antes y luego mi papá me llevó. Y yo estaba con él y luego pues regresamos a Ecuador porque no se podía vivir en Irán. Era imposible. O sea, vos a los 10 años ya llevabas el velo. Sí. Desde tus 8 y 9 meses. 8 años y 9 meses. Tenías que andar con el velo todo el tiempo. Sí, o si no me podían meter a la cárcel, sancionarme económicamente.
ellos también le llaman como una especie de reprimendas, donde te hacen quedar mal en público siendo un niño, y donde te obligan a decir en público que no lo vas a volver a hacer. ¿Te O sea, pegaron alguna vez por no usar el velo o por llevarlo mal? No. Nunca. No, no me pegaron a mí, pero yo hoy por hoy tengo una condena de pena de muerte en Irán. ¿Por qué? Por el activismo que he realizado durante ok. todos los años. Entonces, hay un delito que está en el Código Penal allá que se llama corrupción sobre la tierra. Es un delito Corrupción abierto sobre la tierra. que quiere decir que cualquier cosa que hagas en contra del régimen o que para el régimen no le parezca, puedes tener 34 años de cárcel, 111 latigazos y hasta pena de muerte. Y en mi caso, como he generado bastantes movilizaciones en Ecuador, y cuando pasó lo de Mahsa Amini, pues mucho movimiento en los medios de comunicación, y también en el Congreso en Ecuador logré que saquen una resolución condenando los actos del régimen. Entonces, en ese momento, la embajada de Irán en Ecuador respondió diciendo que yo soy una espía del rey, en lo absoluto, pues, pobre, yo no espía nada, y que entonces soy una persona no grata, y que ni siquiera soy verdaderamente iraní, y que, o sea, verdaderamente, entonces que se puede ser falso. O sea, unas cosas absurdas, para unas cosas no era verdaderamente iraní, pero para otras sí, entre ellas condenarme. Si no fueras verdaderamente iraní, no estarías condenada a pena de muerte, ¿no? Sí, Si no sos pero iraní. sí, ahí son sus contradicciones y sus estupideces, así que claro. yo sí llamo a la audiencia a que por favor veamos más allá de que estamos en pleno siglo XXI y estas cosas siguen pasando Zunga, a estas mujeres. Contame una cosa, futbolistas. ¿apedrean a las mujeres hasta matarlas? Sí, eso pasa más en Afganistán, porque Afganistán es un régimen que fue tomado por los talibanes desde el año 2023, y donde ahí las niñas ni siquiera pueden ir a la escuela. Sí. Ahí el castigo de lanzar piedras es un castigo que se practica muchísimo, y hoy por hoy, hace 2 semanas, se cambió el régimen talibán, el Código Penal, donde se señalaba que a las mujeres se las puede golpear, y que no hay sanciones penales, excepto cuando se les rompen los huesos. Si les rompen los huesos, ahí sí las pueden sancionar. Irán y Afganistán comparten idioma y son fronterizos. Si bien es cierto, no están gobernados por los mismos monstruos, son 2 monstruos diferentes quienes los gobiernan. Totalmente. Pero tienen muchas cosas en común, entre ellos el idioma, y hay muchas mujeres que se van a Irán en busca de libertad, imagínate. Mamma mía, mamma mía. Luego de usted ver cómo se trata a la mujer en aquel país, ahora vamos a escudriñar para que usted pueda hacer su comentario. Porque este análisis que le voy a traer le va a servir para entender la guerra. Es muy importante este análisis. Buenos días, profesor. Gracias por invitarme. Para quienes no estén familiarizados con su trabajo, profesor, quería mostrarles que en 2024 usted hizo 3 grandes predicciones. Número 1, usted predijo que Trump ganaría las elecciones. También dijo que iniciaría una guerra con Irán. Y como número 3, dijo que Estados Unidos perdería esta guerra. Vamos a escucharlo. En esta clase, este semestre, voy a hacer 3 grandes predicciones. La primera es que Trump ganará en noviembre. La segunda es que Estados Unidos entrará en guerra con Irán. Y la tercera gran predicción que voy a hacer es que Estados Unidos va a perder esta guerra. Y perder esta guerra para Estados Unidos significará que va a cambiar para siempre el orden mundial. Obviamente esta última predicción, profesor, es la única que no se ha cumplido. Es una predicción de hecho bastante sorprendente. ¿Aún se mantiene firme en ella? ¿O qué ha visto hasta ahora que lo lleva a mantener esa firme conclusión todavía? Sí, miren, dado mi análisis de cómo va avanzando la guerra, creo que Irán tiene muchas más ventajas sobre las que tiene Estados Unidos. La realidad es que ahora mismo esta es una guerra de desgaste entre Estados Unidos e Irán. Y los iraníes llevan 20 años o más preparándose para este conflicto. Está en su escatología, en su religión. Para ellos esta es una guerra contra el gran Satanás. Han tenido muchos ensayos. El pasado junio fue una guerra de 12 días, en la cual los iraníes pudieron examinar y analizar la capacidad de ataque tanto de los israelíes como de los estadounidenses. Y han tenido de hecho ya mucho tiempo, 8 meses para ser exactos, para prepararse completamente para este nuevo ataque. Ellos, los iraníes, a través de sus aliados, los Houthis, Hezbollah, Hamas y las milicias chiitas,
han logrado comprender a la perfección la mentalidad estadounidense. Y ahora ellos tienen una estrategia bastante sólida para debilitar y destruir, finalmente, al imperio estadounidense, para derrotarlos de una vez. Así que lo que están haciendo los iraníes es librar una guerra de hecho contra toda la economía global, y por eso están atacando a los países del CCG. Y no solo están atacando bases estadounidenses en países del CCG, sino que también están atacando la infraestructura energética crítica de estas bases. También ya cerraron el estrecho de Hormuz y eventualmente van a atacar las plantas desalinizadoras de agua, que son el sustento de estas naciones porque de hecho carecen de agua potable, carecen de suministro. De hecho, las plantas desalinizadoras de agua proporcionan el 60% del suministro de agua del CCG. Entonces, digamos, si un dron, y estos drones, que de hecho cuestan $50,000, destruyeron una planta desalinizadora en, digamos, Riad, en Arabia Saudita, estamos hablando de una ciudad de 10 millones de personas. La realidad es que se quedarían sin agua en básicamente 2 semanas. Y ahora mismo los iraníes, de hecho, ya cerraron de facto el estrecho de Hormuz. Y el CCG obtiene el 90% de sus alimentos vía el estrecho de Hormuz. ¿De acuerdo? Sé que mucha gente está hablando de las perturbaciones en la economía global, pero ahora mismo los iraníes están amenazando la misma existencia de estos países, de Arabia Saudita, de Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Qatar. Y lo importante aquí es que los países del Golfo son realmente el eje de la economía estadounidense. Entonces, lo que hacen estos países es vender petrodólares y luego los reciclan en la economía estadounidense mediante inversiones en el mercado de valores. Y ahora, hoy por hoy, sabemos que toda la economía estadounidense a nivel mundial está impulsada por inversiones en centros de IA, y gran parte de esto proviene de los países del Golfo. Así que si los países del Golfo ya no pueden vender petróleo, entonces esto significa que ya no van a poder financiar estos centros de datos de la IA y la burbuja de IA en general. Entonces se va a reventar esta burbuja de la IA. Y con esto va a explotar toda la economía estadounidense, que en realidad es un esquema Ponzi. Así que esa es la situación desesperada para Estados Unidos hoy por hoy. Así es, profesor. De hecho, un centro de datos de Amazon fue atacado en los Emiratos Árabes Unidos. Y ahora, por supuesto, las empresas de tecnología que pensaban que los Emiratos Árabes eran un importante centro de datos con potencial de inversión, energía, probablemente se lo estén replanteando. También queríamos plantearle, profesor, hablar de la idea de las municiones. Podemos ver esto en la pantalla. Estados Unidos se apresura a cumplir la misión contra Irán antes de que se agoten las municiones. Esto habla acerca de las matemáticas de los interceptores. Hay un video famoso ayer en Israel, y este video muestra que un solo misil balístico que está siendo atacado por 11 interceptores diferentes y todos fallan. La mayoría de esos interceptores son de Estados Unidos, sin mencionar todas las bases de los países del CCG que usted mencionó. Y la simetría del costo. Un misil cuesta $1 millón y en algunos casos decenas de millones por interceptor. Y con el agotamiento de estas municiones, ¿cómo cambia eso el panorama global, profesor? Usted está en China, entonces probablemente suceda que todas esas acciones de Estados Unidos en Asia tengan que ser canibalizadas. ¿Cómo afectará eso el panorama global, profesor? Sí, miren, mi primer punto es que el ejército de Estados Unidos no está diseñado para librar una guerra del siglo XXI. Recuerden que el complejo militar industrial surgió después de la Segunda Guerra Mundial y fue diseñado para combatir la Guerra Fría. La Guerra Fría se trataba de exhibir fuerza, de quién podía enviar personas al espacio, de quién era el primero en llevar a una persona a la Luna, de quién tenía los sistemas de misiles más complejos. Así que toda la estrategia militar de los Estados Unidos en realidad gira en torno a tecnología muy sofisticada. Y es una tecnología que cuesta mucho dinero construir. Eso es básicamente de lo que se trata el sistema de defensa aérea de Estados Unidos. Por eso es que vemos esta asimetría, como usted señala. En esta guerra donde se usan misiles de millones de dólares para destruir drones de $50,000. Y esto no es sostenible a largo plazo. Así que lo que estamos viendo es la ruptura del aura de invencibilidad y de inevitabilidad que sustentaba a la hegemonía estadounidense por los últimos 20 años, especialmente después del colapso de la Unión Soviética. Entonces, esto es realmente un reordenamiento no solo de la economía global, ya que esto señala el colapso del petrodólar y con él de todo el sistema monetario de reserva basado en el dólar estadounidense, sino también de la hegemonía global de los Estados Unidos. ¿De acuerdo?
Estamos avanzando hacia un mundo multipolar. Profesor, esta mañana se le preguntó al secretario de Guerra Pete Hegseth sobre el posible despliegue de tropas terrestres en Irán. Él se negó a descartar esa posibilidad y dijo, bueno, no les vamos a decir a ustedes, no vamos a proyectarles lo que haremos o no haremos. Lo que no queremos es descartar cualquier opción, haremos lo que sea necesario. ¿Usted cree, profesor, que Estados Unidos terminará invadiendo Irán con tropas, dado que ya está relativamente claro que no van a poder lograr el objetivo de un cambio de régimen o incluso un colapso de su régimen? Sí, miren, todos dicen que la peor calamidad que podría ocurrirle a Estados Unidos sería enviar tropas terrestres a Irán. Al mismo tiempo, Estados Unidos está comprometido con un cambio de régimen en Irán. Nunca hemos tenido un precedente en la historia en el que se haya podido lograr un cambio de régimen solo con bombardeos aéreos. Así que, desafortunadamente, necesitas tropas terrestres. Entonces, lamentablemente, lo que va a suceder en los próximos meses es que aumentará la presión sobre Estados Unidos para que envíe tropas, especialmente de los países del CCG y de Israel, que están siendo atacados ahora mismo por los iraníes. Así que tienen que tener claro que si los países del CCG, Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, si ellos colapsan, el petrodólar colapsará con ellos. Así que los estadounidenses necesitan proteger a estos países y estos países van a exigir que los estadounidenses hagan una de estas dos cosas, ya sea que sobornen a los iraníes para que se detengan, estamos hablando de unos 5 trillones de dólares de indemnización, o que envíen tropas terrestres para eliminar a la amenaza iraní de una vez por todas. Y yo sé que no hay voluntad política en el pueblo estadounidense para que se utilicen tropas terrestres contra Irán. Pero recuerden que el 78% del pueblo estadounidense se oponía a esta guerra desde el principio. No estaban de acuerdo con esos ataques. Gracias, profesor. Y una de las cosas que realmente uno se cuestiona con todo esto, cuando analizamos el panorama geopolítico y el sacrificio que está haciendo Estados Unidos en favor de Israel, es una especie de pregunta sobre quién y qué quería esto. De hecho, tenemos curiosidad por saber su opinión sobre un informe controvertido del Washington Post. Vamos a ponerlo aquí. Aquí podemos ver en la pantalla un impulso de los saudíes. Israel ayudó a Trump a atacar Irán. Esto ha sido cuestionado internamente por Arabia Saudita, que afirma que ellos no presionaron a la administración Trump para atacar Irán. Sin embargo, esto es claramente una filtración autorizada de nuestro propio gobierno que intenta al menos atribuir parte de la culpa a los países del CCG. ¿Qué piensa usted de este análisis y de esta narrativa de que Arabia Saudita también estaba detrás de este intento de bombardear Irán? Sí, miren, yo siempre he argumentado que tanto Arabia Saudita como Israel están muy interesados en un cambio de régimen en Irán. De hecho, Arabia Saudita ve a Irán como una crisis existencial mucho más fuerte que lo que la ve Israel. Porque recuerden, Israel tiene armas nucleares y es una economía muy diversa y sofisticada, mientras que Arabia Saudita depende completamente del petróleo. Y de hecho siempre han tenido problemas con Irán, porque Irán es una teocracia que se opone a la monarquía saudí. Irán, de hecho, lo que hace es financiar y equipar a los hutíes, quienes desde hace tiempo han mostrado mucha hostilidad hacia Arabia Saudita. Desde hace ya, eso tiene mucho tiempo. Y ahora mismo la economía saudí está sufriendo, ha estado intentando orientarse hacia una economía más turística. Por eso fue que llevaron a Cristiano Ronaldo, por eso cambiaron a juegos electrónicos, por eso están construyendo algo llamado la línea NEOM. Y todo esto no está funcionando. Por lo tanto, necesitan controlar los recursos petroleros de todo Oriente Medio, si es que quieren sobrevivir y prosperar como nación. Por lo tanto, creo que esta información es creíble, aunque haga quedar mal a Arabia Saudita. Pero recuerden que Arabia Saudita dice que quiere la paz, pero al mismo tiempo están ayudando a los israelíes y a los estadounidenses para atacar a Irán ahora mismo, porque permiten que israelíes y estadounidenses usen su espacio aéreo. ¿De acuerdo? Entonces, profesor, ayúdenos a entender porque todavía me parece que hay algunas piezas que no cuadran del todo. Antes de esta guerra contra Irán, altos mandos militares, incluido el jefe del Estado Mayor Conjunto, ellos dijeron que esta era una pésima idea. Dijeron que nosotros en Estados Unidos no estamos preparados para esto. Todos los cálculos sobre los interceptores, todo esto se ha discutido durante meses y aún así Trump decidió seguir adelante. La pregunta que yo le hago, ¿cuál es el cálculo que estaban haciendo aquí? ¿Qué los llevó a tomar lo que ya parece ser algo catastrófico? Sí, miren. Entonces, esa es la pregunta clave. ¿Por qué hacen esto? Y yo creo que hay 3 posibilidades. Y creo que las 3 posibilidades son igualmente válidas. La primera es la idea del hubris o arrogancia. A lo largo de la historia, así es como se han comportado los imperios.
Por ejemplo, el secuestro de Maduro fue rápido, fue exitoso y fue un golpe de adrenalina para Donald Trump. Y eso lo hizo confiar demasiado en la capacidad del ejército estadounidense. Así que la arrogancia, el hubris es un factor. Y lo hemos visto a lo largo de toda la historia. ¿Por qué Hitler invadió Stalin? Porque conquistó Europa muy fácilmente y creía que era invencible. Y eso llevó a la destrucción del ejército alemán en la Unión Soviética. Así que el hubris o la arrogancia es un factor. Luego tenemos que considerar el cálculo político interno, donde digamos que aunque Estados Unidos no se beneficia de esta guerra contra Irán, el propio Trump se beneficia personalmente. ¿Por qué? Porque los saudíes e israelíes lo han estado sobornando para que ataque a Irán. Recordemos que los saudíes invirtieron $2.000 millones en el fondo de capital privado de Jared Kushner, que es el yerno de Donald Trump. Y los israelíes, a través de Miriam Adelson, han estado financiando la carrera política de Donald Trump. Así que Miriam Adelson hace unos meses dijo que aportaría $250 millones si Trump se postulaba para hacer un tercer mandato. Así que Trump está recibiendo mucho apoyo financiero y político de los saudíes y los israelíes. Recuerden también que si esta guerra se descontrola y Trump se ve obligado a usar tropas terrestres, probablemente obtendrá la aprobación del Congreso y esto le otorgará poderes de guerra de emergencia, lo que le permitirá influir en las elecciones intermedias. Así que Trump está considerando tener un tercer mandato y probablemente no lo tenga. Pero si hay una guerra en curso, se pueden retrasar las elecciones y se tienen poderes de emergencia porque hay guerra y la gente se une en torno a la bandera, entonces probablemente podría obtener un tercer mandato. Y el último factor que es muy importante es el factor escatológico. Si volvemos a los archivos Epstein, nos quedó claro que estamos gobernados por sociedades secretas. Está claro que el mundo está gobernado por esos individuos con mucho poder, que no sabemos quiénes son, pero controlan el ejército, controlan el aparato de seguridad nacional, y a estas personas se les conoce con diferentes nombres. Les podemos llamar Illuminati, y los Illuminati se componen de 3 grupos principales. Los jesuitas que controlan el Vaticano, los sabatianos franquistas que controlan el Israel moderno, y tenemos a los masones que controlan el aparato de seguridad nacional de Estados Unidos. Y ellos creen que Israel y que esta guerra en Oriente Medio es clave para el fin de los tiempos, para crear el cielo en la tierra. Así que es casi como un guión que están siguiendo, aunque no tenga ningún sentido geopolítico. Así que yo diría que estas 3 son las mejores razones por las cuales está sucediendo lo que vemos. Ahora vamos a enfocar el tema desde otro ángulo, Israel. ¿Cuál es la línea que está trazando Israel para entrar a Estados Unidos en la guerra, para poder sacar ventaja de esta guerra y para poder quedar posicionado como una de las potencias más fuertes del mundo? Por inducir, por llevar a Estados Unidos a que haga el trabajo sucio y ellos disfrutar de los beneficios de esta guerra. Vamos a escuchar porque en verdad esto le va a servir para sus análisis. Adelante. Los israelíes, por otro lado, quieren ser la potencia hegemónica dominante en Medio Oriente. Existe algo llamado el Proyecto del Gran Israel, que, entre ciertos círculos en Israel, es una idea sumamente influyente. Y la idea es muy simple. Ellos creen que en la Biblia, Yahvé, su Dios, le dio la tierra prometida a Abraham. Eso es un pacto. Sin embargo, la tierra prometida se extiende desde el Nilo hasta el Éufrates. Básicamente, todo el Medio Oriente se supone que es lo que Yahvé le prometió a Abraham. Y hay una facción fanática dentro del gobierno israelí que busca lograr la tierra prometida. Y por supuesto, si ese fuera el caso, entonces los principales adversarios de este proyecto no serían los iraníes ni los saudíes. En realidad serían los americanos. Porque para lograrlo, el proyecto del Gran Israel necesita expulsar a Estados Unidos del Medio Oriente. Entonces, ¿cómo puede Israel hacer esto? Bien, hipotéticamente hablando, los estadounidenses invadirían Irán con tropas terrestres. Y se quedan estancados allí durante años y años y no llegan a ninguna parte. Ahora, el imperio estadounidense se derrumba. El pueblo estadounidense se rebela contra la invasión de Irán. Se niegan a servir.
Queman sus tarjetas de reclutamiento, como hicieron en Vietnam. Hay caos sin él. Está surgiendo una guerra civil en Estados Unidos. Y ahora el ejército estadounidense se ve obligado a retirarse del Medio Oriente. ¿Qué pasaría en esa situación? Bueno, en el momento en que muere el imperio americano, nace el imperio de Israel. ¿Por qué? Porque controlar el Medio Oriente, el ejército estadounidense controlando el Medio Oriente, se llama CENTCOM, Comando Central. Tienen bases, tienen armas, tienen soldados. Si la nación estadounidense se retiraba del Medio Oriente, eso no significa que el ejército estadounidense desaparezca. Lo único que significa es que el ejército estadounidense ahora será absorbido por el Estado-nación de Israel, convirtiendo a Israel en el hegemón de facto del Medio Oriente. Ese es el plan a largo plazo de Israel. No le sirve de nada a Israel derrotar solamente a Irán. Necesitan derrotar tanto a Irán como a Estados Unidos. La mejor manera de lograrlo es enredar a ambos en una guerra que destruya los ejércitos de ambas naciones. Esa es la estrategia óptima para Israel. Y eso requiere que los israelíes convenzan a los estadounidenses de usar tropas terrestres para invadir Irak. Bien, ese es el caso de estudio de Israel.